Hermanos, pues mientras todos nos ponemos en pie para tomar la palabra de Dios, leeremos en el libro de Lucas, el capítulo 24, y leeremos el verso 32. Un texto, mis hermanos, que todos conocemos en Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 24, y el verso 32 dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, mis hermanos, realmente, como ha dicho esta alabanza, mis hermanos, nada detendrá la fidelidad de nuestro Señor. Él siempre permanece fiel a sus promesas, siempre permanece fiel a su palabra. Pues Él, mis hermanos, prometió que estaría con nosotros todos los días hasta al fin del mundo. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, Él no ha fallado. Siempre que al menos yo he clamado, Él ha respondido. Y pienso que a usted también. Porque tenemos un Dios vivo, mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, que se pone delante de estatuas, se pone junto con ídolos, que no pueden hablar, ni pueden escuchar, y ponen allí sus esperanzas. Pero nosotros tenemos una esperanza viva de saber que tenemos un Dios que no está muerto. Amén. Y mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla sobre estos hombres, mis hermanos, que tuvieron un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, mis hermanos, como bien sabemos, tuvieron una gran experiencia durante 3 años y medio, mis hermanos, con el Señor Jesucristo. Ellos, mis hermanos, quizás eran simples trabajadores, como lo eran Juan, como lo eran Pedro, eran pescadores, como lo era Mateo, recaudador de impuestos. Esos hombres, mis hermanos, quizás estaban trabajando en su día a día, pero el Señor los llamó a predicar el Evangelio. Uno de ellos, mis hermanos, se llamaba Cleofás, y el otro no dice cómo se llama. Pero estos hombres, mis hermanos, vieron señales, prodigios, maravillas. Vieron a un gran profeta entre ellos. Ellos pensaban que ese hombre, ese gran profeta, había de restaurar Israel. Y estos hombres, mis hermanos, después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por manos de los fariseos, por manos también de los romanos, ellos, mis hermanos, se pusieron tristes, desconsolados. Cada uno, mis hermanos, se fue por su lugar. Y estos hombres, Cleofás y su compañero, se fueron a Emaús, que dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si usted toma las medidas que pone en la escritura, pone que un estadio son unos 200 metros. Si usted echa la cuenta, son unos 12 kilómetros que había desde Jerusalén hasta Emaús. Y ellos, mis hermanos, iban hacia ese lugar, como hemos dicho, tristes y desconsolados. Pero el Señor, mis hermanos, siempre permanece fiel. Él dijo que después de 3 días Él volvería, y así ocurrió. Él resucitó. Pero Él, mis hermanos, iba a buscar de nuevo a sus apóstoles. Iba a buscar de nuevo a sus escogidos, a sus elegidos. Porque el Señor, mis hermanos, cuando escoge a alguien, no lo escoge por casualidad. Si el Señor lo escoge a usted, es porque usted, en algún momento, mis hermanos, conoció a Dios. Como alguna vez dice el hermano Manuel, estamos en amnesia. Usted no se acuerda de nada, no sabe lo que pasó en el pasado. Pero usted y yo estábamos con Dios. Usted y yo éramos parte de Dios. Y si usted y yo somos parte de Dios, tenemos que volver a Él. Por lo tanto, mis hermanos, es algo glorioso, es algo maravilloso. Saber que no depende de nosotros, que depende todo de nuestro Señor. Que si somos, mis hermanos, si vamos de victoria en victoria, si vamos, mis hermanos, de gloria en gloria, es porque Él nos lo permite. Porque nosotros nada tenemos, nada somos. Si somos algo, es porque Él es algo. Por lo tanto, el Señor, mis hermanos, iba a buscar a sus apóstoles, iba a buscar a sus elegidos. Porque Pedro, mis hermanos, imagínense,
después de estar desconsolado, después de negar al Señor 3 veces, aun jurando al Señor, yo voy contigo hasta la muerte, yo voy contigo a donde sea que vayas, yo voy contigo. Pero el Señor sabe, mis hermanos, lo que va a suceder, Él sabe lo que va a pasar, y el Señor esperaba la restauración de Pedro. Y puedo imaginar, mis hermanos, cómo Pedro se sentiría cuando escuchó a las mujeres que acompañaban a los apóstoles decir que habían visto visión de ángeles, que el Señor Jesucristo, que el Maestro, había resucitado. Mis hermanos, Pedro, al escuchar esas palabras, corrió al sepulcro corriendo junto con Juan, y dice que halló como las demás mujeres habían dicho, y él quedó maravillado. Para él había de nuevo esperanza, para él había de nuevo un regocijo de saber que su Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no había muerto. De nuevo tenía la oportunidad de estar con él, de hacer la paz por él. ¿Qué gran alegría se llevaría a Pedro? Pero estos hombres, mis hermanos, no creyeron, o quizás no se conformaron con estos testimonios, se conformaron con estas palabras. Ellos se fueron, se apartaron, y el Señor se acercó a ellos y les dijo: ¿qué pláticas? ¿Qué son esto que habláis mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y el Señor, Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días? ¿No sabes lo que ha sucedido en todo este tiempo? Y el Señor, pues, haciendo como que no sabía lo que sucedía, porque los apóstoles no conocían al Maestro, estaban sus ojos velados, preguntó: ¿qué cosas? ¿Qué ha pasado? Porque el Señor a veces, mis hermanos, nos prueba. El Señor, mis hermanos, si usted va a Génesis 16, en Génesis 16, al final de ese capítulo, dice que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en el capítulo 17, de tener 86 años, pasa a tener 99 años. Pasaron 13 años, mis hermanos, sin recibir una sola palabra de Dios, sin recibir una sola promesa de Dios, una profecía. Y tras 13 años, Abraham seguía confiando en Dios. Porque el Señor prueba a sus siervos, prueba a sus hijos y a sus hijas. Quizás está un tiempo en silencio, pero se dice: permanece fiel. Pero si lo poco permanece fiel, en lo mucho te pondré. Y Abraham, mis hermanos, así fue. En el capítulo 16 tiene 86 años. Y en el capítulo 17, 99. 13 años en silencio, pero 13 años confiando en Dios. Y estos discípulos, mis hermanos, estuvieron solo 3 días sin el Maestro, 3 días sin el Señor. Y ellos se apartaron, se fueron de nuevo. ¿A qué? No lo sabemos. Pero ellos se apartaron del lugar donde tenían que estar, con sus hermanos, esperando la promesa. Y mis hermanos, quizás a veces nosotros nos apartamos de las promesas de Dios, nos apartamos de su palabra, al ver que lo que pedimos no se cumple, mis hermanos. Pero el Señor, como ha dicho otra alabanza y como hemos ido repitiendo a lo largo de este pequeño consejo, el Señor siempre permanece fiel. El Señor tiene su palabra, que si nosotros le negásemos, Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre permanece fiel. Y si usted y yo permanecemos fiel, Él está con nosotros. Pero si aún nosotros, mis hermanos, no permaneceremos fieles por cualquier cosa, Él va a buscar a su rebaño. Él va a buscar a sus ovejas. Y allá donde usted, mis hermanos, se ha alejado, Él lo espera en el mismo lugar, en el mismo sitio, para que vuelva por el mismo lugar. Y estos apóstoles empezaron a decirle que un gran profeta se había levantado entre ellos, haciendo grandes obras, grandes señales, grandes prodigios, como otro profeta jamás había hecho. Como él podía discernir los pensamientos del corazón, como su palabra era diferente a la palabra de los fariseos. Mientras que los fariseos se exhibían, mientras que los fariseos daban discursos de simples palabrerías, este hombre, este profeta, que hacía grandes señales y prodigios, tenía una palabra que
que producía autoridad. Y dice que tras esto, y le cuenta el testimonio que hemos dicho antes, que algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como habían dicho las mujeres, que el Señor no estaba en el sepulcro. Y el Señor les reprendió y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora imagínense, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, hablando de sí mismo lo que decía su palabra. Él, mis hermanos, dice la palabra de Dios. El Señor dice que vosotros creéis que en la Escritura está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y todos los profetas y todos los salmos hablan de su Señor Jesucristo. Y esta palabra, mis hermanos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, la palabra misma, mis hermanos, estaba allí junto con ellos, caminando, y les estaba explicando lo que la palabra decía de él. Yo creo, mis hermanos, que es algo. Yo creo que esos apóstoles nunca recibieron una predicación más completa que esa, que el propio Dios, el propio Creador, el Rey de Reyes, explicándoles cómo Él tenía que venir, cómo Él tenía que cumplir su palabra. Y en esta tarde, mis hermanos, el Señor podría venir a usted y decirle: mírame, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy el Cristo. Podría haberlo hecho así con los apóstoles, sin tantos rodeos, podría darse a conocer directamente. Pero el Señor, mis hermanos, lo tiene que conocer por su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si usted, mis hermanos, es un escogido, si usted es un predestinado, si usted, mis hermanos, es un escogido de Dios, usted oirá su palabra, irá en pos de él. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y usted se tiene que identificar con esta palabra, no con cualquier clase de palabra, no con una palabra, mis hermanos, cambiada por los hombres, no por lo que me diga un pastor o por lo que me diga un predicador. Yo tengo que conocer a Dios por lo que dice su palabra. Y si usted, mis hermanos, obedece su palabra, dice la palabra de Dios, que nosotros seríamos verdaderamente libres. Y estos hombres, mis hermanos, escuchaban esta palabra. Quizás, mis hermanos, el Señor se refirió a alguno de estos textos. En el Salmo 22, quizás el Señor diría: ¿o no os acordáis que en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O quizás les diría: sobre mi ropa echan los suertes. Quizás en Isaías 53 el Señor citó: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O en el Salmo 16 quizás el Señor diría: no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. Quizás el Señor citaba estas palabras. Quizás el Señor les explicaba cómo José también fue vendido por sus hermanos por 20 piedras de plata. Quizás mis hermanos les explicó cómo Isaac también fue llevado a ese sacrificio, a ese matadero, y fue obediente. Quizás les explicó tantas cosas, mis hermanos. Y estos apóstoles escuchaban de buena gana al Señor mientras daban ese camino, mientras escuchaban esas palabras. Y su corazón, algo sucedía. En su corazón, mis hermanos, había un revoloteo o algo así que no los dejaba estar tranquilos. Y cuando esa caminata, mis hermanos, terminó, el Señor hizo como que se iba más para adelante. Ellos llegaron a su destino y el Señor: bueno, pues habéis llegado, yo ahora sigo mi camino. Pero estos apóstoles notaron algo especial en ese hombre. Notaron algo distinto, no era como los demás predicadores. Un hombre de repente extranjero que nos venga allá de esta forma no es algo normal. Ellos notaron algo en ese hombre. Y él les dijo, estos hombres, que lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y estos hombres, mis hermanos, después que le invitaron a quedarse, el Señor bendijo el pan,
y partió el pan y lo bendijo. Entonces aquellos hombres dijeron: no ardió nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ahí conocieron realmente porque su corazón ardía, porque el maestro les estaba enseñando, porque el maestro los había acompañado, nunca los había dejado, sino que estaba ahí con ellos. ¿Dónde? Donde ellos estén congregados, ahí estoy en el medio. Clama a mí y yo te responderé. Ellos estaban clamando, estaban teniendo necesidad de su maestro, y su maestro ahí apareció. En esta tarde, mis hermanos, si usted ha recibido la palabra de Dios, si usted, mis hermanos, está recibiendo, mis hermanos, algo en su corazón, un fuego, algo que lo está identificando con la palabra, mis hermanos, no lo deje pasar. Haz como los apóstoles: maestro, no te vayas, ven conmigo. Quédate conmigo, quiero que sigas teniendo compañerismo en mi vida, en mi corazón, quiero que tomes el control, porque el Señor quiere tomar control de su corazón, quiere tomar control de su vida, pero es necesario que usted se identifique con lo que dice el Señor. Si esta tarde, mis hermanos, no nos identificamos con la palabra de Dios, es aún tiempo de que hagamos esa caminata con Él, tengamos esa caminata, mis hermanos, y dejémonos de tristezas, de preocupaciones, de cosas que este mundo nos da. El Señor nos dijo que solo una cosa era necesaria, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, hermanos, y seguirlo a Él. Por tanto, mis hermanos, que en esta tarde podamos tener un encuentro personal con Dios y podamos creer, mis hermanos, como estos apóstoles, que el mensaje que Dios les dio, podamos creer nosotros el mensaje que se nos ha dado. Porque los fariseos no creyeron en el mensaje de Jesús, creyeron en el mensaje de Moisés, pero sus escogidos creyeron en el mensaje de nuestro Señor. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios y tenemos el mensaje que nos fue dado por el profeta, el cual, mis hermanos, es innecesario, porque dice la palabra de Dios: el Señor Jesucristo declaró que el día vendría y restauraría todas las cosas. Y si usted es restaurado, significa volver al original. Y volver al original es tener el mismo poder, la misma autoridad, la misma confianza, las mismas fuerzas. No es simplemente un mensaje, es una fe, es una vida, es algo que el mundo no te puede dar, es algo que solo Dios te puede dar. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Dios te bendiga.